puede que haya algo más. Tienes que mirar atrás. Hay un amigo que aunque caiga al cielo, él de sus manos no te soltará. A todos, que Dios os bendiga. Muy contento estoy de poder compartiros con vosotros un consejo. Agradecer a mis hermanos y a Joel que se haya acordado de mí para compartiros un consejo. Me han dado 9 minutos, entonces voy a tratar de poder decir todo lo posible en tan poquito tiempo. Quisiera hablaros de algo que me está rondando hace ya unos días en mi cabeza, que es hablar de las obras que son producidas por el Espíritu y las obras que son producidas por nuestro yo o por nuestra carne. No todas las obras que nacen de nuestro ego, de nuestra carne, se pueden etiquetar como pecaminosas. Hay obras que no son malas, pero si no son producidas por el Espíritu, no van a ser aceptables delante de Dios, ni tampoco van a perdurar como parte de nuestro carácter, sino que va a ser algo impuesto. Para eso vamos a tomar un texto muy esclarecedor que a mí siempre me ha hecho mucho bien. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice así: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a continuación dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, como veis, hermanos míos, aquí la ocupación en la salvación no se puede desvincular del texto que está unido, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Hay quien trata de ocuparse en su salvación sin permitir que surja de Él esa disposición interna y esa inclinación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Si desvinculamos estos dos textos, ocupaos en vuestra salvación, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer, si los desvinculamos y tratamos de ocuparnos en nuestra salvación sin la dependencia del Espíritu Santo en nosotros y sin el poder suministrador que Él opera en nosotros, va a ser una ocupación estéril, va a ser una ocupación eventual. Por mucho que tú trates de ocuparte, de consagrarte, de orar, de buscar, lo vas a hacer por un tiempo. Lo vas a hacer pues mientras te dure ese entusiasmo. Yo muchas veces, cuántas veces he tratado pues de intentar ser un hombre de mucha oración. Os hablo de mi experiencia, porque siempre nos han hablado que el hombre que tiene una vida de oración consigue cosas, alcanza cosas, transmite, bendice, es bendecido, es sensible, tiene intimidad. Y todo ese cúmulo de información, esa luz, pues ha hecho en nosotros el motivarnos, el querer alcanzar, ser hombres de oración, o ser hombres de estudio, o ser hombres, no sé, de intentar alcanzar pues esos ideales que nos han enseñado y que nos han informado. Pero claro, nos ha durado pues el tiempo que ha durado ese entusiasmo. A lo mejor te has tirado 4 o 5 días sin salir de la habitación, pero luego te has tirado 6 meses sin orar, por ejemplo. O a lo mejor te has emocionado y has estado dando un estudio de teología durante un tiempo, pero al final te has cansado y has dejado el estudio sistemático, lo has dejado por la mitad y ya no has vuelto a hacer nada. ¿Por qué? Porque las obras y nuestra vida debe de ser un producto del surgir de la vida del Espíritu en nosotros. No debemos de tratar de poner en nosotros postizos, porque el postizo es algo que no es natural, es algo impuesto. Las obras que nacen del Espíritu surgen producto de la nueva naturaleza en nosotros. Por ejemplo, ustedes no tienen que ir donde un árbol con un azote y exigir al árbol que dé fruto. Un naranjo, ustedes no pueden decirle: venga, dame muchas naranjas, y azotar al árbol. O un manzano. Pregunto, ¿un manzano se tiene que esforzar para dar manzanas? ¿O es su naturaleza quien lo determina? La misma naturaleza del naranjo o del manzano es la que determina el fruto.
Así es en la vida del creyente. El querer santificarse o alcanzar cosas por las energías de la carne es llevar en nosotros una vida por los esfuerzos nacidos del propio yo, que intrínsecamente esas obras o esos esfuerzos no los podemos etiquetar como pecaminosos, pero la naturaleza de esos esfuerzos no surgen de la vida de Cristo en nosotros. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:4 que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y el texto que hemos leído dice que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Hay una alegoría que también arroja mucha luz a esto, y es la alegoría de Sara y la alegoría de Abraham. Agar tuvo el hijo nacido según la carne, que fue Ismael. Ismael representa el hijo nacido según la carne, e Isaac representa el hijo nacido según la promesa por medio de la fe. Dios le dio a Abraham unas promesas, y las promesas era que en Isaac tendría una descendencia innumerable. Pero parece ser que Sara quiso ayudar a Dios a que cumpliese sus promesas. Sara, en sus tretas o en sus esfuerzos carnales, quiso cumplir en ella un propósito bueno, que nadie puede decir que sea malo, querer tener que su marido Abraham tuviese descendencia, pero la forma de alcanzar ese propósito no provenía de la fe, sino de los esfuerzos de la carne. Y tengo que decirles que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces Sara idea un plan que no era el propósito de Dios, el tener un hijo, pero no de ella misma, por la fe y por la promesa. Por eso Agar representa la ley, representa los esfuerzos carnales por querer santificarse, y representa la enseñanza que quiso darles a los Gálatas, que los Gálatas quisieron añadir a la gracia ley, quisieron mezclar gracia con ley, quisieron diluir un evangelio de gracia con las obras, que sí, que Cristo es suficiente para Cristo, por medio de Cristo viene la salvación, pero que tú también tienes que circuncidarte. Era el mensaje que les estaba dando a los Gálatas, que no es suficiente con la fe, que no es suficiente con Cristo, que no es suficiente con la gracia, que tenéis que poner las añadiduras de la ley, y esas añadiduras de la ley representan los esfuerzos de la carne por querer perfeccionarse aparte de la gracia de Dios. Hoy, por desgracia, hermanos míos, en nosotros ha habido un mal enfoque del Evangelio en presentar una salvación por gracia mediante una santificación por obras. Y eso es un error, porque es querer santificarse por las energías de la carne. Es querer perfeccionarse a uno mismo, pero sin depender de la gracia de Dios en nosotros. ¿Hay que esforzarse? Claro que sí, hay que esforzarse. Pero esos esfuerzos no tienen que estar enfocados en nosotros mismos. Estos esfuerzos tienen que provenir de la gracia de Dios. Por eso dice Pablo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero me pareció muy interesante ver otras versiones muchísimo mejores, donde dicen: Timoteo, saca fuerzas de la gracia. Timoteo, apóyate en la gracia para santificarte. Timoteo, recurre a la gracia para fortalecerte. Estas versiones nos enseñan que nuestros esfuerzos no deben de estar enfocados en nosotros mismos, sino tienen que estar enfocados en Dios. Cuando tratamos de santificarnos o perfeccionarnos sin que surja de nosotros la vida de Dios, sin que sea la naturaleza de Cristo en nosotros quien determine esa transformación gradual y paulatina, vamos a encontrarnos en situaciones muy frustrantes. Nos vamos a frustrantes y con sentimientos de culpabilidad, porque en nosotros no hay capacidad, en nosotros no hay poder, en nosotros no hay fuerzas, en nosotros no hay solvencia para perfeccionarnos a nosotros mismos. Un mal enfoque del Evangelio puede producir en nosotros querer vivir un evangelio legalista por medio de los esfuerzos de la carne.
Si tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, lo único que debemos de hacer es no reprimir los deseos del espíritu, dejarnos llevar, porque avanzarás más izando las velas y remando a favor del viento que no querer avanzar o que querer avanzar remando por tus propios esfuerzos. Es mejor que se te dejes llevar, dice, porque todo lo que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Por lo tanto, seamos dóciles a la dirección del Espíritu, dejemos que las cosas vayan surgiendo, y cuando en nosotros haya esas inclinaciones, no reprimirlas, sino ser dóciles para poder llevar una vida de plenitud, para poder disfrutar una vida en abundancia, como Cristo nos prometió. La salvación es por gracia, amén, y la santificación es por gracia, amén, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tratemos de llevar un evangelio legalista. Nadie puede perfeccionarse por sus propias energías. No, eso es un error. No caigamos en el error de los Gálatas. Dejemos que la vida de Cristo en nosotros se abra paso y que sea la naturaleza de dentro quien haga romper el caparazón de afuera. La semilla se rompe cuando la vida de dentro de la semilla empuja y hace que se quiebre el caparazón. Nadie puede quebrar el caparazón de su yo si no es la vida de dentro quien empuja hacia afuera. Y culmino con el texto que he empezado tan magistral, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación. Que nadie trate de ocuparse en su salvación sin el poder suministrador del Espíritu Santo en nosotros. Un abrazo y que Dios os bendiga, de vuestro hermano Josué de Belén, de Valladolid. Puede que haya algo más, tienes que mirar atrás. Hay un amigo que aunque caiga al cielo, él de sus manos no te soltará. Y aunque venga un valle de sombra y de muerte, yo no temeré, porque solo tú me haces vivir confiado.